Esto está un poquito retardado, tardado en ingresar, se me han colado 2 veces y me sale siempre que hay errores en la página. Ojalá no tengamos problemas. Hoy vamos a revisar el y cualquier cosa me preguntan mientras se vayan uniendo, entonces seguimos. Bueno, las preguntas estaban aleatorias, ¿no? Entonces este es un diseño de los exámenes que han dado. La pregunta 1 decía que son estructuras que forman la pared del estómago. Epitelio columnar glandular, sí. La submucosa gruesa y resistente, sí. La triple capa muscular, sí. Plexo interno del parasimpático, sí. La respuesta correcta es: todos los enunciados son correctos. La pregunta 2. La circulación de la mitad superior del estómago está dada por arterias epigástricas, sí. Arterias frénicas, sí. Arterias rectas o vasos cortos, sí. La arteria coronaria estomáquica izquierda, sí. Todos los enunciados son correctos. En realidad, todas son tributarias de la aorta, excepto las arterias rectas o vasos cortos que vienen de los plexos esplénicos, ¿verdad? Entonces, estos ayudan también con una mitad superior del estómago. La inervación está dada por el nervio neumogástrico de la siguiente manera. La terminal pilórica se llama nervio de la Target. No. El vaso izquierdo se hace anterior en el estómago. Sí. ¿El nervio Latarjet ingresa por la curvatura mayor? No. ¿La terminal principal está en la célula de gastrina? No. ¿Todos los enunciados son correctos? No. En realidad, el nervio de Latarjet se le denomina así a todo lo que son las terminales en forma de pata de ganso, ¿verdad? Y esta ingresa por la curvatura menor. Y se ingresa por la sebosa y se hace profunda hacia la submucosa. La respuesta correcta es que el vago izquierdo se hace anterior en el estómago. Pregunta 4. Histológicamente en el estómago existen los siguientes tipos celulares. Las células S productoras de somatostatina, no. Las células G productoras de gastrina, sí. Las células P simógenas productoras de factor intrínseco, no. Las células G productoras de grelina, no. Y las células D productoras de secretina, no. La respuesta correcta es las células G productoras de gastrina. 5. La distribución de las células secretoras del estómago es la siguiente. Células de gastrina en el cuerpo y no, es en el alto. Células de ácido clorhídrico en el fondo y el cardias, sí. Esa es la respuesta. Células de pepsina en el antropíloro, hay más en el fondo y cardias. Células de factor intrínseco en el prepíloro, no. Todos los enunciados son correctos, no. La respuesta correcta que son las células de ácido clorhídrico en el fondo y el cardias. 6. Uno de los siguientes productos no se secretan en el estómago. El factor intrínseco, no, perdón, sí. El ácido clorhídrico, sí. La gastrina, sí.
La colecistocinina no se secreta en el estómago. Y el pepsinógeno. La respuesta correcta para el 6 es colecistocina. 7. La glándula gástrica u oxíntica presenta las siguientes células. Las células de gastrina hacia el cuello. No. Las células parietales, bien distribuidas. Sí. Las células de secretina hacia el cuerpo. No. Las células G distribuidas al cardias. No. Y las células S en el fondo de la glándula. Tampoco. Entonces la respuesta correcta es B. Las células parietales bien distribuidas. 8. Una de las siguientes corresponde a su célula productora. Las células P productoras de pepsinógeno corresponden. Células G productoras de gastrina corresponden. Las células D productoras de somatostatina corresponden. Las células enterocromafin productoras de calcio no corresponden. Y las células principales productoras de lipasa corresponden. La respuesta correcta es las células enterocromafin productoras de calcio. Esa es la que no corresponde a su célula. 9. La enzima potasio hidrógeno ATPasa se encuentra en la siguiente estructura. En las células G, no. En las células principales, no. En las células parietales, sí. En las células D, no. En las células S, no. Entonces la respuesta correcta es C. Células 10. Las células parietales son encargadas de producir factor intrínseco, sí. Bicarbonato, sí. Ácido clorhídrico, sí. Todos los enunciados son correctos, sí. Ácido clorhídrico, bicarbonato, sí. La respuesta correcta es D. Todos los enunciados son correctos. 11. Son receptores para la secreción de ácido clorhídrico de la célula parietal. Receptores de histamina, sí. Receptores de potasio, no. Receptores de mucina, no. Receptores de bicarbonato, no. Receptores de grelina, no. La respuesta correcta es A, receptores de histamina. 12. Uno de los siguientes no estimula a la célula parietal para la secreción de ácido clorhídrico. La histamina, sí. La acetilcolina, sí. La gastrina, sí. La prostaglandina no estimula. El calcio, sí. Entonces la respuesta es D, prostaglandina. 13. Un estímulo importante para la secreción de ácido clorhídrico es inhibición de la gastrina, no. Secreción de somatostatina, no. Presencia del alimento, sí. Secreción de bicarbonato, no. Estimular a las células mucosas del cuello, no. Un estímulo importante es la respuesta C, presencia de alimento. 14. La somatostatina estimula los receptores D, cuyo efecto es aumentar la secreción de ácido, no. Inhibir la actividad de la pepsina, no.
Inhibir la secreción de ácido, sí. Aumentar la secreción de gastrina, no. Inhibir los receptores H2, no. La respuesta para la 14 es C, inhibir la secreción de ácido. 15. Uno de los siguientes no es factor defensivo de la mucosa gástrica contra la agresión del ácido. La presencia de bicarbonato protege. El flujo arterial del estómago protege. La barrera de moco protege. El estímulo de las células mucosas del cuello protege. El inhibidor de la somatostatina no protege. Esta para la pregunta 15 es el inhibidor de la somatostatina. 16. Señale los síntomas más frecuentes en la enfermedad ácido péptica. Dolor irradiado a región lumbar, no. Cefalea holocraneal, no. Sensación de hambre, no. Dolor urente en epigastrio, sí. Evacuaciones líquidas, no. La respuesta para la 16 es de dolor urente en epigastrio. 17. Forman parte de las pruebas diagnósticas en la enfermedad gástrica. Prueba del guayaco, no. Tránsito intestinal medio, no. Test para Helicobacter pylori, sí. Endoscopía intestinal rígida, no. Radiología simple, no. La respuesta correcta es test para Helicobacter pylori. 18. Un signo fidedigno para definir una lesión por úlcera péptica en radiología con contraste es signo del dedo acusador o señalador, sí. Dolor abdominal sin diarrea, no. Antecedentes quirúrgicos previos, no. Anorexia o hiporexia, no. Hematoquesia, no. La respuesta correcta es signo del dedo acusador. Pregunta 18. Perdón un momentito. Hola, doctorita, buenas noches. Perdón. Pregunta 18, entonces. Ya hemos hecho eso. Pregunta 19. Es cierto en cuanto al Helicobacter pylori. ¿Es una bacteria que posee una enzima ureasa? Sí. ¿Habita principalmente en antro y duodeno? Sí. ¿Aumenta el riesgo de úlcera duodenal y gástrica? Sí. ¿Produce hipersecreción gástrica y daña la mucosa? Sí. ¿Todos los enunciados son verdaderos? Sí. La respuesta correcta es todos. 20. Son factores predisponentes para el desarrollo de una enfermedad ulcerosa. El uso crónico de AINES, sí. El estrés, sí. La infección por Helicobacter pylori, sí. Tabaquismo, sí. Todos los enunciados son correctos. La respuesta correcta son todos. 21. Son pruebas para la detección de Helicobacter pylori. Test de la ureasa y biopsia de la mucosa, sí. Prueba de Bernstein, no. Prueba de Solinger, no. Hemograma y leucograma, no.
¿Todos los enunciados son correctos? No. La respuesta correcta es A. Test de la ureasa y biopsia de la mucosa para detectar el Helicobacter pylori. 22. Son complicaciones de la enfermedad ulcerosa. ¿Sangrado de varices por hipertensión portal? No. ¿Metaplasia intestinal? No. ¿Perforación del lecho ulceroso? Sí. ¿Resistencia al tratamiento médico? No. ¿Síndrome de Zollinger-Ellison? No. Entonces, la respuesta correcta es C. Perforación del lecho ulceroso. 23. Son inhibidores de la secreción de ácido clorhídrico. ¿Inhibidores de los receptores H1? No. ¿Inhibidor de la bomba de protones? Sí. ¿Inhibidor de prostaglandinas? No. ¿Análogos de acetilcolina? No. ¿Inhibidores de la somatostatina? No. La respuesta correcta es B. Inhibidores de la bomba de protones, IBP. 24. Uno de los siguientes no es un inhibidor de la bomba de protones. El omeprazol es, el lansoprazol es, el misoprostol no es, el esomeprazol es y el rabeprazol es. La respuesta correcta para la 24 es el misoprostol, es un análogo de la prostaglandina. 25. El estudio de más alta especificidad y sensibilidad en la enfermedad ulcerosa es esófago gastroduodenoscopía. Esa es la respuesta correcta. Tomografía computarizada, serie esófago gastroduodenal contrastada, biopsia e histopatología gástrica, y ninguna de los enunciados es verdadero, son respuestas incorrectas. La correcta es la A, esófago gastroduodenoscopía. 26. No forma parte del tratamiento en la enfermedad ulcerosa. Los inhibidores de los receptores H2, sí. La ligadura de las varices sangrantes, no. Un inhibidor de la bomba de protones, sí. Dieta enfocada a eliminar factores agresivos, sí. Protectores de mucosa, sí. La que no forma parte del tratamiento son la ligadura de las varices sangrantes. 27. En la enfermedad ulcerosa son indicaciones para realizar cirugía las siguientes. Sangrado digestivo, no. Anemia persistente, no. Fracaso de tratamiento, no. Estenosis completa de duodeno, sí. Múltiples lesiones ulcerosas, no. La respuesta correcta, entonces, estenosis completa de duodeno. 28. Es técnica que se utiliza en una vagotomía. Vagotomía subtotal, no. Vagotomía supraestenótica, no. Vagotomía intertroncular, no. Vagotomía altamente selectiva, sí. Vagotomía subtroncular, no. La respuesta correcta es vagotomía altamente selectiva. 29. La siguiente piloroplastia se realiza con dos cortes, uno en duodeno y otro en antro.
frente a frente, más anastomosis de ambas bocas. Técnica de Sendes, no. Técnica de Jabuley, sí, esa es la correcta. Técnica de Puchet, no. Técnica de Finney, no. Técnica de Mikulicz, no. La respuesta correcta es Jabuley. Técnica cuyo fin es ampliar la salida del contenido gástrico a través del píloro. Vagotomía troncular, no. Heineck-Mikulicz es una piloroplastía. Esa es la respuesta correcta. Gastrectomía parcial, no. Gastrectomía en Jederux, no. Billroth 2, no. La respuesta correcta es Heineck-Mikulicz. (31) Son alternativas quirúrgicas en las complicaciones de úlcera péptica sin realizar gastrectomía las siguientes. Billroth 1 necesita gastrectomía. Procedimiento de Puchet necesita gastrectomía. Billroth 2 necesita gastrectomía. Anastomosis en Jederux necesitará gastrectomía. Ninguno de los enunciados es correcto. Esa es la respuesta correcta. O sea, para la 31 es E. 32. Cirugía que consiste en antrectomía más gastroduodenoanastomosis término terminal. Operación tipo Billroth 2, no. Operación de Billroth 1, sí. Operación en Jederux, no. Operación de Finney, no. Y operación de Sendes, no. La respuesta correcta es la operación de Billroth 1, es decir, antrectomía más gastroduodenoanastomosis. Término terminal. 33. Cirugía que consiste en gastrectomía parcial más gastro y ayuno anastomosis, término lateral, más yeyuno anastomosis, término lateral. Se llama operación Billroth 2, no. Operación Billroth 1, no. Operación en Jederux, sí. Operación de Jabuley, no. Piloroplastía de Finney, no. La respuesta correcta para la 33 es operación en Jederux. 34. Son complicaciones de una cirugía gástrica en la úlcera péptica las siguientes. Síndrome de Rux, no. Síndrome de Mallory-Weiss, no. Síndrome de Dumping, sí. Úlceras de Cushing, no. Úlceras de Curling, no. La respuesta correcta es síndrome de Dumping. Pregunta 35. Utiliza prótesis, bueno, hasta aquí empieza Ernest. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que no, doctor. Ok. Muy bien. (35) Una de las siguientes técnicas no utiliza prótesis
o malla en la reparación de una hernia inguinal. La técnica preperitoneal, TAP, no. Más bien usa, ¿verdad? Técnica de Liechtenstein, sí utiliza. Técnica de Rutkow, sí utiliza. Y la técnica extraperitoneal, sí utiliza malla. La técnica de McVeigh no utiliza malla. La respuesta correcta es E. 36. Son técnicas diagnósticas de imagen para hernias inguinales las siguientes. Ecografía endoscópica, no. Ecografía de partes blandas, sí. Gammagrafía inguinal, no. Rayos X con contraste en la región inguinal, no. ¿Todos los enunciados son correctos? No. La respuesta correcta es ecografía de partes blandas para la 36. 37. La técnica laparoscópica de hernia, donde se ingresa a la cavidad abdominal, se llama técnica totalmente extraperitoneal, no. Técnica abierta abdominal, no. Técnica transabdominal preperitoneal, sí. Técnica de estopa, no. Técnica de Rutkow, no. La respuesta correcta es C, técnica transabdominal. 38. La técnica laparoscópica de hernia sin ingresar a la cavidad abdominal se llama técnica totalmente extraperitoneal, sí. Técnica de estopa, no. Técnica transabdominal, no. Técnica transabdominal preperitoneal, no. Técnica de Liechtenstein, no. La respuesta correcta es totalmente extraperitoneal. A. 39. Son complicaciones de la cirugía de hernia inguinal. Lesión de vísceras inadvertidas o no, es decir, advertidas, sí. Dolor crónico, sí. Fístulas enterocutáneas, sí. Recidiva, sí. ¿Todos los enunciados son correctos? Sí. La respuesta correcta es la última, todos los enunciados. 40. La técnica abierta de reparación de hernias tipo Liechtenstein consiste tapón o cono de malla en el orificio interno, no. Cono de malla que ocluya todo el orificio interno, no. Colocar malla que cubra todo el piso del conducto, sí. Grafia de todos los elementos hacia el tendón conjunto, no. Los elementos se fijan al ligamento de Cooper, no. La respuesta correcta es poner una malla que cubra todo el piso del conducto inguinal. La respuesta correcta es C, para la 40. Bien, doctores, ¿alguna pregunta de todo esto? Nada, ¿alguna observación? Creo que no, doctor. Ok. Bien, doctor. Sí. Entonces, todavía tenemos tiempo, sí me gustaría avanzar lo que es la fisiología, principalmente del intestino delgado. Entonces, voy a compartir pantalla. Como datos, en el examen sí han dado las 51 personas.
con una puntuación media de 26.1, es decir, que más o menos han aprobado más de la mitad, ¿verdad? Es baja en relación a los anteriores exámenes. Todavía no corregí los exámenes, eso lo voy a hacer ya hasta mañana máximo. Y ya se los paso después a dirección de carrera. Bien. No sé si se ve. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Ok. Bueno, la parte más importante de aquí de intestino delgado principalmente es conocimiento de la anatomía y para el tratamiento médico la fisiología, ¿verdad? Que ya hemos visto prácticamente en anteriores y también hemos visto en fisiología y lo vamos a repasar. En realidad el intestino delgado se inicia en el duodeno y termina en la válvula ileocecal. Podemos ver tres porciones. El duodeno, que lo vamos a estudiar junto con el páncreas, porque aquí se comunican entre el hígado, el páncreas y el estómago, ¿verdad? Con el estómago a partir del bolo alimenticio. Luego viene y se comunica con las secreciones biliares que vienen del hígado. Y después con las secreciones pancreáticas provenientes del páncreas. Entonces el duodeno interactúa con las tres glándulas, pero es parte del aparato digestivo del intestino delgado. El límite anatómico, aunque no real, del duodeno es el ligamento de Treitz, que es esta reflexión del meso que se hace sobre la cuarta porción o terminando la cuarta porción. Todo esto es retroperitoneal y aquí se hace intraperitoneal, es decir, si entramos al estómago y queremos buscar el duodeno, tenemos que cortar para verlo, porque está en el retroperitoneal. Pero se ve desde aquí y cuando llegamos aquí y vemos este ojal, entonces decimos que ese es el ángulo de Treitz. Y a partir de ahí empieza el IE1, ¿no? El IE1 tiene algunas características que la diferencian del ilion, pero eso es viendo, no hay un límite anatómico exacto donde se diga aquí termina el IE1 y empieza el ilion o viceversa, ¿ya? Entonces, todo el intestino delgado se calcula entre 7 a 10 metros de intestino delgado variable. Compatibles con la vida son 50 centímetros de intestino y de preferencia. Se ha visto que se adapta, si digamos queda solo ilion, se va a adaptar este intestino de alguna manera para cumplir las funciones del ilion. Y finalmente el ilion que termina en la válvula ileocecal, la cual se impronta hacia lo que es el ciego y junto con la muscular, ¿verdad? Entonces ahí se forma una especie de válvula que solo deja pasar principalmente los líquidos que vienen del ilion. Si vemos anatómicamente el IE1 y el ilion, vamos a ver algunas diferencias. Por ejemplo, el IE1 es más grueso que el ilion y puede llegar a duplicar el tamaño en algunas ocasiones. Aunque esto es variable porque con la contracción, si es una contracción vigorosa, puede llegar hasta 1 centímetro de diámetro promedio. Y en relajación puede llegar a 2.5 o 3 centímetros. En cambio, el ilion efectivamente puede llegar a 1 centímetro de diámetro en una contracción vigorosa. En su relajación no sobrepasa los 2 centímetros. Pero como hablamos de contracción y relajación, entonces es difícil determinar el diámetro real, ¿no? Porque siempre que hay va a haber un segmento contraído.
Otra diferencia es la forma del yeyuno. Esto hace que el yeyuno sea amplio, más proximal, con paredes más gruesas y más delgado hacia distal. Sus paredes delgadas, de menor diámetro y delgadas. En cambio, el ilion es prácticamente uniforme, toda la pared es delgada y es más tubular. En otras palabras, el yeyuno tiene una forma de embudo, ¿verdad? Más amplio arriba y más angosto hacia abajo, hacia distal. Las paredes más gruesas en el yeyuno y delgadas en el. Otra diferencia es la vascularidad. En primera instancia, ambas están por la mesentérica superior, pero en los arcos que forman la mesentérica superior va a formar entre uno, máximo dos órdenes de arcos nutricios, ¿no? Entonces de primer orden y de segundo orden máximo. Y de ahí se distribuyen hacia el intestino delgado de manera paralela. Esto los hace ver más largos y prácticamente paralelos. En cambio, en el ilion, los arcos vasculares son menudos, hay más de 5 o 6 órdenes, es decir, hay un arco, se divide, hay otro arco, se divide, hay otro arco y se divide, etcétera, etcétera, hasta llegar prácticamente a la pared del ilion. Y ahí todavía se siguen dividiendo. El meso que los recubre tanto a los arcos como tanto al yeyuno como el meso que tiene más grasa y es más grueso y se ve menos a trasluz que el ilion. En cambio, en el ilion, el meso que recubre los vasos es más delgado y se puede apreciar perfectamente a trasluz todas las divisiones de los vasos. Finalmente, otra característica de los vasos y del meso es la partícula hacia adentro y se distribuyen, pero a través de ramos muy delgaditos. En cambio, en el yeyuno mantienen su vascularidad y abrazan en su totalidad el intestino. Es decir, esto puede sangrar más que el ilion, ¿ya? Esto es más difícil que muera que el ilion y es más fácil comprometer la vascularidad del ilion, es decir, que se muera el intestino en una cirugía, al yeyuno. Estas serían las diferencias más importantes anatómicamente hablando. ¿Qué hace el intestino delgado? En primera instancia sirve de transporte a todas las secreciones que vienen tanto desde el duodeno, estómago, saliva, etcétera, etcétera, y per se, ¿verdad? En el mismo intestino. Les sirve de conducto, pero también les sirve de absorción y secreción. Entonces, es un maneja. Si vemos que el individuo debe ingerir por lo menos 2.000 mililitros de agua en el día, si tiene una alimentación común, entonces va a tener salival entre 1.000 a 1.500 mililitros. Y dependiendo a sus comidas, tamaños, edad, etcétera, etcétera, la secreción gástrica va a variar entre 2 a 2.500 mililitros. Esta cantidad va a manejar el estómago en 24 horas. Ya más allá del píloro, entonces hablando ya de duodeno y ayuno, tenemos las secreciones de la bilis, que pueden subir hasta 800 o incluso 1.000 mililitros. ¿Ya? Aquí en el texto dice 500 mililitros. Las secreciones pancreáticas entre 1.000 a 1.500 mililitros y las secreciones propias del intestino delgado van a estar alrededor de los 1.000 mililitros. Entonces, aparte, va a manejar entre 2.000 a 3.000 mililitros de secreciones propias del tubo digestivo, del intestino delgado, solamente de esta parte. Y si tomamos en cuenta las otras 3.000 a 3.500, en promedio va a manejar entre 7.000 a 7.500 mililitros en total la cantidad de líquido del intestino delgado.
Se dice que esto va a llegar así a lo que es el ilion, y el ilion puede manejar toda esta cantidad de líquido. Y va a pasar o va a absorber apenas o alrededor de un 20% nada más, y el resto lo va a pasar al colon, donde el colon va a reabsorber de lo que pase el 80%. ¿Ya? Entonces, la mitad del colon, las heces prácticamente deberían ser líquidas, con toda esta cantidad de líquido que pasa por aquí. Esa es la absorción del intestino delgado, ¿verdad? Entonces, pero el 80% cuando ya se absorbe, entonces el bolo fecal ya en el colon izquierdo ya es más sólido. Entonces, esa es una anatomía fisiológica en promedio. Las funciones de absorción son las de toda célula. Hay transporte facilitado, transporte activo, también difusión simple, las que se realizan principalmente a nivel de estas uniones celulares o desmosomas, ¿verdad? Juega principalmente con el agua, tanto en yeyuno como en ilion, pero en la absorción son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, les decía como en este caso tenemos un transporte facilitado, ¿verdad? Entra la glucosa y también va a entrar el sodio, puede entrar otra sustancia como la albúmina, puede pasar cualquier proteína, ¿no? Las lisinas, etcétera, etcétera. También hay transporte activo contra gradiente, ¿verdad? Entonces, por intercambio de iones entra sodio y sale hidrógeno, ¿no? Entra sodio, sale glucosa, o al revés, glucosa, entra sodio, etcétera, etcétera. Entonces, el transporte activo, el facilitado y el transporte, la difusión simple están presentes. También hay canales propios para los iones, ¿ya? Y dentro de estos canales propios también hay receptores específicos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un canal de sodio, transportador de sodio, especialmente de sodio, importante para el manejo de los líquidos. Si ustedes recuerdan, entonces, hay tres componentes grandes que se absorben en el intestino delgado. El azúcar, que puede venir en forma de almidón, puede venir como sacarosa, o todas las formas de glucosa, glucosa compleja, etcétera, etcétera, o el azúcar de algunos componentes, leche o las frutas, ¿verdad? Todo esto tiene que degradarse, tiene que hidrolizarse a hidratos de carbono. El otro gran componente de los alimentos es la proteína, ¿ya? Las proteínas de la alimentación. Todas las proteínas son cadenas polipeptídicas. Mientras más grandes los polipéptidos, más grande la cadena proteínica. Y todas estas tienen que hidrolizarse a aminoácidos, ¿verdad? También la dieta permite el ingreso de aminoácidos simples. También va a permitir sustancias o enzimas activas propia, ya sea de los alimentos provenientes de animal. En cambio de vegetal son un poco. ¿Para qué sirven los aminoácidos? Para formar tejido principalmente, ¿no? Y para transporte también de sustancias y principalmente en catalizadores de muchas funciones de los alimentos. En cambio, los hidratos de carbono no solamente se utilizan en energía, también se utilizan en formadores de sustancias o almacenaje, ¿verdad? Y van a formar sustancias también complejas. La energía no solamente está en forma de glucosa, también está en forma de hidratos de carbono y también en forma de lípidos. Por ejemplo, los triglicéridos se utilizan exclusivamente en energía. El otro gran grupo, pues, entonces son los lípidos. Aunque sabemos que hay tres grandes grupos de lípidos, ¿no? Están los polípidos, las grasas que a su vez se descomponen en grasas de cadena saturada, etcétera, etcétera. Y finalmente los
triglicéridos. Los triglicéridos son los que utilizar también para la energía. El resto de los lípidos, de acuerdo a lo que ingresen, van a ser seleccionados, un tanto para almacenaje, otro tanto para la energía y otro tanto para contribuir a algunas cadenas de hormonas, ¿verdad? Por ejemplo, los corticoides, los corticosteroides, vienen precisamente del colesterol. Y la única fuente de ingreso de colesterol que tenemos es la vía oral. Entonces, ¿cuáles son los esteroides? La testosterona, los estrógenos, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos grupos alimenticios se absorben principalmente en el yeyuno, ¿ya? Y tenemos que tenerlos en cuenta. Se pueden afectar varios órganos. Por ejemplo, el cerebro, cuando ustedes estudian, el cerebro se alimenta de glucosa, la materia cefálica, ¿verdad? Entonces, no podemos privarle de esto mientras haya una función digestiva. Es tan importante que a través de la irrigación se puede sacrificar la irrigación digestiva por aportar a la función cerebral. Entonces, hay que ir jugando con esto de manera simplificada. Generalmente el aporte de lípidos en total, tanto triglicéridos como fosfolípidos, colesterol, etcétera, etcétera, debe ser un 40-50% en la dieta de una persona en crecimiento y una persona activa. Y un 30% de proteínas y un 20% de hidratos de carbono. Se puede invertir las proteínas si el paciente tiene poca actividad intelectual, diríamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas que hacen ejercicio físico, como los trabajadores de la construcción, los atletas, entonces ellos necesitan más proteínas que ácidos grasos. Entonces, todo esto hace que el intestino delgado trabaje tanto el yeyuno como el ilio. Cuando yo hago resecciones, o sea, como cirujano, ¿no? Cuando se hacen cirugías que se resecan yeyuno, hay que tener en cuenta que estamos quitando estos receptores. Entonces puede haber alguna alteración. Ese es el principio de la cirugía bariátrica, ¿verdad? Alteramos la absorción de esto para evitar ya sea la absorción de hidratos de carbono o ya sea la absorción de grasas. Entonces también se logra pérdida de peso con eso. Pero así como se arregla una cosa, se desarregla otra. Todo esto está en relación a al transporte que hay en el intestino delgado, que a diferencia del estómago son solo dos movimientos, propulsivo y de mezcla. Mientras no mezcla nada más. Si esto se contrae, esto se relaja. Esa es la forma activa. Y esto va a ser a través de neuromusculares, tanto del sistema simpático como del sistema parasimpático. Y también hay un sistema propio, ¿no? Local, que está dentro de la pared. Entonces, aquí hay un receptor que está recibiendo la relajación de este y viceversa. La relajación de este está percibiendo la contracción de este. El sistema simpático está actuando para la contracción y el sistema parasimpático para la relajación, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se va comunicando. Aparte de eso, es importante la función hormonal, la función endocrina. No solamente se habla ahora de inhibición y secreción de glándulas o de enzimas o de sustancias, como en el caso del páncreas, enzimas del estómago, etcétera, sino también para la contractilidad. ¿Ya? Está la motilina, por ejemplo, que estimula la motilidad intestinal. La neurotensina inhibe la motilidad del intestino, etcétera, etcétera. Entonces, todo se va a ir comunicando. Como les decía, las paredes van a captar esto y va a haber ya si está muy contraído, entonces habrá un estímulo de relajación o viceversa. Esto ya lo vamos a ver al final.
Creo que este ya es. Bien, doctores. Entonces, esa es la parte más importante entre el ilium y el ilium. Ya cuando veamos cómo vamos a ver en partes del ilium, el ilium funciona más con los minerales y los oligoelementos, ¿verdad? Entonces, y las vitaminas. Estas se absorben a nivel del ilium. Todos son oligoelementos. Lo vamos a ver, lo vamos a volver a tocar en las oclusiones. ¿Alguna pregunta? Claro que no, doctor. Ok, todo claro entonces. La siguiente, vamos a ver lo que es la segunda parte de intestino delgado. Ya vamos a ver algunas cosas como resecciones y algunas patologías de Crohn, enfermedad irritativa, etc. Bien, doctores, aquí vamos a quedar. Si no hay preguntas, entonces nos vemos el siguiente jueves. Que no hay feriados, felizmente. Primero Dios, entonces en la semana ya saben sus notas. Si no hay nada más que comentar, adiós. ¿Todo claro? Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Muchas gracias, Doc. Hasta luego. Así es, doctor. Hasta Buenas luego. noches. Adiós, adiós.